Empezar. Ya empezamos. ¿Cómo están, muchachos? Ya estamos grabando. Bueno, Bien. hablar de cine. Estoy con José Luis, Hola. Hola, Emanuel hola. y Jacobo. Hola. ¿Cómo estás, Jacobo? Saludos, perdón, no escuché. Nos vamos derechito con la supuesta mejor trilogía de toda la historia, pero vamos a empezar con la primera, La Comunidad del Anillo. Yo digo que es la de Star Wars y peleado por bastante, ya merito ganando la de Volver al Futuro, pero bueno, ese soy yo. José Luis, te cedo la palabra. Sí, gracias. Sí, ese eres tú. Debo reconocer, debo reconocer que Volver al Futuro está entre mis favoritas. Sin embargo, hay una especie como de choque de aquel objeto que no puede ser detenido frente a aquel objeto que no puede ser movido, ¿no? Son dos grandes trilogías, pero bueno, en el caso de la Comunidad del Anillo, fíjense que, bueno, yo vi primero pero cuando era niño y no recuerdo muy bien, la versión animada, pero del Hobbit. Eh, el caso es que ya andaba yo más o menos con el antecedente, justamente empecé a leer el libro porque no lo había tenido la oportunidad de leerlo. Si mal no recuerdo, gracias a nuestro amigo Daniel, tú, Manuel, te acordarás, porque él fue creo que el que los compró. Sí. Y inmediatamente me atrapó. Ahora que los he vuelto a leer y que tuve la oportunidad de terminar a las otras historias, pues definitivamente confirmo que la versión de Peter Jackson es buena. No tiene todos los elementos, desde luego. Hay muchas cosas que se escapan, pero a mí me gustó su espectacularidad, me enamoré de su música, me gustaron las actuaciones. De repente hubieras preferido uno u otro actor en concreto, pero me parece que lo hicieron bien en términos generales, lo hicieron relativamente muy bien. Eh, y bueno, la única cosa que tengo yo por los momentos de que reclamarle a la obra, aunque no me gustara mucho la parte romántica que viene después ahí exagerada, demasiado cursi, lo único que le reprocho es que solo Dardo brilla, ¿no? Y pues eso no es así del todo en las historias originales. Bueno, yo por lo pronto te digo, es mi trilogía favorita y por lo pronto ahí se las dejo. Gracias, José Luis. ¿Emanuel? Edgar, son las 9 de la mañana apenas como para entrar en polémicas de mejor trilogía. Híjole, ya sabía que ibas a decir Volver al Futuro, pero me quedé pensando, ¿dónde dejas al Padrino, por ejemplo, no? En cuanto a trilogías, Es que, Santa pues, Cachucha. es que entonces ya hablaríamos de la tercera y a nadie le gusta la tercera, nada más a mí y a Jacobo tantito. Un breve comercial, no sé si han visto ya la tercera parte, por cierto, del Padrino, pero le echan un vistazo. La nueva edición. Sí, la nueva edición. Hay Ah, vaya, no, algo de diferente, pero ya en su momento lo ok. hablaremos. En cuestión de El Señor de los Anillos, sí, como comenta José Luis, nuestro amigo de aquel entonces, bueno, todavía nuestro amigo, pero nuestro compañero de casa, Daniel, tenía los libros, ¿no? Y pues en aquel entonces, José Luis, de hecho, fuimos a ver el estreno de la película, ahí en el 2001, y nos quedábamos pensando, ¿no? Un año para que salga la Sí, así segunda de, parte, hace wow. 20 años de eso, ¿no? Ah, juventud Con el vivir buen conmigo. Bass, Sí, con el buen Bass, que se metió una carne molida ahí al cine para comer cruda. sí. Un saludo Sí, se creía vikingo nuestro buen amigo. En fin, un saludo, por cierto. Sí. Fuimos a ver la película ya por el 2001. Fíjense que de Peter Jackson, no sé si han visto dos películas anteriores de él, una que se llama Bad Taste, Mal Gusto, ¿qué es eso? Una película de mal gusto porque son extraterrestres que andan aquí en la Tierra. Y la otra es una maravilla de zombies, Zombies Party creo que le pusieron, fiesta de zombies, o Tu madre se ha comido mi perro en España. Una película tan rara. Les cuento aquí una escena, por ejemplo, es de un cura peleando con artes marciales contra zombies. Así que imagínense por dónde va. Está muy padre. Por eso me fue un tanto raro ver en su momento y después también ver que un director de estas características iba a dirigir una película que prometía ser bastante majestuosa. Con verdad lo fue, ¿no? El Señor de los Anillos.
por ahí si es que vieron la información para repasar sus notas para nuestra charla de hoy, que el mismo Roger Ebert, el reconocido crítico gringo, decía desde que salió la película que prometía que iba a ser una obra maestra del cine, de la cinematografía mundial, ¿no? Desde que salió. Y pues sí, sabemos que el libro es verdaderamente monstruoso, pero es una buena adaptación. Es una buena adaptación la que se hizo en aquel entonces. Y yo creo que una de las cosas que más me llamaron la atención y que siguen impactando ahorita son esos acercamientos y alejamientos imposibles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. En medio de cavernas, en medio de bosques, en medio de planicies y en medio de tantas otras cosas. Así que en este primer comentario, pues bueno, ya, si bien como decíamos, José Luis, pues ya estábamos veintones cuando salió el estreno de esta primera parte, pero obviamente seguía impactando en cuanto a una obra cinematográfica. Y ya, pues, es mi primer comentario, banda. Gracias, Ujú. Emanuel. Jacobo. Pues miren, tiene razón Emanuel, es bastante temprano para entrar en polémica porque esto de mejor trilogía, por ejemplo, yo cuando era niño juraba que eran las Tortugas Ninja, digo. Y eso porque las tres las fui a ver al cine y creo que ahí es donde está la diferencia. Uno puede a lo mejor decir que una es mejor o no trilogía, El Padrino, el Star Wars, pero la verdad, por ejemplo, El Padrino y Star Wars no me tocó verlas en el cine. Y El Señor de los Anillos sí, las tres. O sea, sí fueron una Ujú. experiencia directa en el cine. O sea, de primera impresión, no fue algo así como que una herencia de un hermano, un tío, un papá. Oye, es que tienes que ver estas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, la trilogía del Señor de los Anillos a lo mejor no es la mejor, digamos objetivamente hablando, pero sí es la trilogía que definió mi vida joven, ¿sí? En el sentido que les digo, o sea, no es esa película que escuchaste, es esa película que me tocó experimentar y ver en el cine e impresionarme por mi propia cuenta, sin tratar precisamente de ser enarbolada por algo más o por los críticos o les digo por otras opiniones. Eh, pues sí, para mí sí fue muy importante en ese sentido, o sea, sí fue algo muy satisfactorio, sí es algo que estaba esperando mucho, mucho tiempo, porque sobre todo uno que leía mucha fantasía y que veía películas de fantasía, sentías que el cine te estaba quedando de ver. O sea, había películas muy buenas de fantasía, pero eran contadas y a veces también se quedaban truncas o trataban de hacer una franquicia y no funcionaba. Y creo que El Señor de los Anillos en ese sentido fue exitosa. Digo, antes del Señor de los Anillos, pues, ¿qué les gusta? Excalibur, Ujú. no sé, La Historia Sin Fin. Pero Ujú. definitivamente El Señor de los Anillos, el presupuesto, las actuaciones, todo fue realmente cuando salí, yo cuando salí del cine salí así con la cara así iluminada, ¿no? O sea, ¿para qué les digo otra cosa? Para mí sí fue toda una experiencia así, o sea, no era algo así como una película que solamente, que les digo, a lo mejor ahí es donde estaba la idea, una película de fantasía que medio se escondía entre otra película, no, esta era toda una producción donde todo lo que esperabas ver estaba ahí, monstruos, dragones, peleas, este, una historia obviamente muy, muy feudal de un rey. Sí. Todo eso estaba ahí y la comunidad del anillo en particular, de las tres, es mi favorita, porque también me recordaba mucho a Calabozos y Dragones, ¿sí? Ahí. A todos estos juegos donde tienes a un elfo, un guerrero, un enano, ¿sí? Peleando Un precisamente como, hechicero. sí, como una especie de comunidad invencible contra el mundo. Eso me pareció genial en la primera película, que muchos criticaron, ¿no? Ah, ¿cómo es posible que un pequeñito grupo de personas pueda contra tantos? ¿Por qué no que la escena, por ejemplo, en Minas Morgul, donde todo el mundo se le está viniendo a ellos y estos atacando con todo lo que pueden? Pues eso es lo que me parecía genial, sí, que estos eran guerreros invencibles, la famosa comunidad del anillo, y me recordó, les digo, todos los juegos, historias que leí. O sea, les digo, la puedo seguir, pero hasta aquí, la verdad, para mí son películas que me emocionan bastante. Les Sí. digo, definitivamente sí, en ese sentido, pueden tener unos argumentos ya cinematográficos de Johnny, de lo que quiera para encontrarle cosas, pero por eso les digo, si nos vamos a cuestión de experiencia, sí, junto con las Tortugas Ninja, sí, esta es la trilogía, a lo mejor las Tortugas Ninja fue la que definió mi infancia, porque insisto, ni siquiera Volver al Futuro, en el sentido que Volver al Futuro yo ya las vi en el 5, yo las vi en el canal 5, ¿no? No las vi en el cine, que yo recuerde, a lo mejor nada más las últimas dos, pero bueno, en el caso de Los Señores de los Anillos sí fueron de que salí del cine y aunque ya había escuchado cosas de la novela, ¿no? Que ya después las leí, obviamente, sí fue toda una experiencia.
Gracias, Coco. Algo que agradezco de las películas es que yo, por eso, por los juegos de rol, ya sabíamos de la existencia de Tolkien y del libro, sobre la trilogía y del Hobbit también, pero no estaban los libros a la mano, a la venta. Mm. Entonces, gracias a la película se reeditó y pudimos ya tener acceso a los libros, por lo menos aquí en Monterrey. Y ya pudimos leerlo. Y fíjense que yo me agarré ese diciembre y ese enero para leer completita la obra Hobbit, luego La Comunidad de la Nieve, Los Torres y Retorno de Rey. Y lo recuerdo muy vivo porque terminé de leerlo y a la semana ya estaba en clases en el primer semestre de la facultad, inmediatamente. Así de joven soy, muchachos. Pero la película fue, una le criticaron, o yo comentaría que está muy polémico también la cuestión del guión del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, porque hay pura acción, es pura acción. Y en el libro hay situaciones fantásticas, hay situaciones cotidianas, hay situaciones de música, de comida, de festines, que adornan más y ayudan a que el mundo sea más rico y más lleno y más cultural, contextualista todavía más. Y eso es lo que cuando yo la vi sentí que me faltó, que yo disfruté mucho en el libro y faltó. Pero viendo la película y viendo los documentales de 6, 7, 8 horas que tienen las versiones extendidas, es bastante producción lo que se llevó Peter Jackson. Sí. Bastante dinero, bastante tiempo. Grababan las 3 películas al mismo tiempo. Hubo escenas posteriores, aún así, pero para las versiones extendidas. Pero es increíble el trabajo que realizaron. No es la primera vez, hablando de Volver al Futuro, esa fue la primera vez cuando se trabajaron 2 películas al mismo tiempo, pero en esta situación fue la primera vez que hicieron una trilogía entera al mismo tiempo. Entonces, y todos estábamos vivos, con hambre, compramos las revistas, compramos obviamente los libros, compramos los DVDs y luego compramos los DVDs de versión extendida y luego compramos los Blu-rays. Entonces, funcionó, le llegó a los jóvenes, le llegó a los niños, le llegó a los adultos, funcionó la trilogía, funcionó, inclusive la cuestión cinematográfica está muy bien filmada, tiene muy buenas secuencias. Y usaron el hecho de que hayan usado Nueva Zelanda, que tiene todo, desierto, bosque, etcétera, y que hayan creado Hobbiton. Pero bueno, ahí me paro. Platíquenos de Hobbiton. José Luis. Bueno, pues el mejor Hobbiton de todos está en Gilitla, la Huasteca Potosina. Los invito a ir, es de lo mejor. Mejor Secundo. comida. Espero que cerveza. También la cerveza es muy buena, aunque sea de la normal, pero es muy buena. El caso es que, fíjate que, bueno, ahorita que comentabas, Edgar, esto de todo lo que viene detrás de la producción, yo recuerdo que eso lo anunciaron con bastante anticipación, con mucha alaraca, porque efectivamente no se acostumbraba, sí se decía, o sea, sí se acostumbraba a mucha producción para algo en concreto, pero en este caso fue apostarle a un proyecto que de entrada ya tenía un público que la iba a ver y no se sabía si iba a ser bien recibida o no, pero la verían, ¿no? Que era la gente aficionada a Tolkien. Pero se le apostó y de alguna manera el resto de los productores aceptaron porque si la primera película fracasaba, pues ya estaba todo lo demás hecho y pues iba a tener mala recepción, ¿no? Lo que venía. Y entonces me parece que fue un confiar en el trabajo de Peter Jackson. No creo que sea malo, creo que tiene sus altos y bajos también, pero es buen director. Y una cosa que me parece que fue muy acertada fue justamente la locación. La locación te permite visualizar aquello que en el libro te va más o menos platicando y que de repente captas. Con respecto a lo que decías de la vida cotidiana, sí, pues es que la vida hobbit es justamente eso, es un relax, es una vida tranquila,
que sinceramente a mí en lo particular aprecio, me gusta ese estilo de vida. Digamos que no soy fumador, pero veo con mucho respeto y con mucha magia a quienes fuman pipa, a quienes hacen de esta vida o de esta costumbre un hábito refinado. Entonces, me parece que tiene mucha magia. Una cosa que está ausente, desde luego, son las canciones. Tolkien tiene una gran calidad como escritor que más o menos uno poco a poco va descubriendo en la medida en que comprende su propio idioma, el español, y después la complejidad de crear otros y de musicalizarlo, pues eso es realmente... De hecho, me extraña que no haya hecho Tolkien una versión similar a la Odisea o a la Eneida, ¿no? O sea, cantada. Me extraña que no lo haya hecho porque tenía la capacidad para hacerlo. Y en la película no está en ninguna película, salvo poquito en El Hobbit, eh, pero en las otras no. Sobre todo en la Comunidad del Anillo sí es mucha acción, bastante, diría yo. Y de repente nos quieren ahí como que sorprender un poco con el lenguaje élfico, pero pues no, bueno, en fin, el punto está en que es una buena producción ahí, pero sí le hizo falta esto otro que en el libro, los libros en general, te lo muestran y te hacen mucho más enriquecedor todo. Así es. Gracias, José Luis. Emanuel. Es que a pesar de que la película dura, pues, la friolera de 3 horas, tuvieron que compactar bastante lo que se encontraba en el libro, ¿no? Es que Ujú. recuerdo, por ejemplo, El Hobbit, que de hecho es mi libro favorito de los que he leído de Tolkien, aparte de la trilogía del Hobbit. Y ustedes saben que para El Hobbit dedicaron 3 películas, ¿no? Por eso el ritmo es también un tanto más tranquilo, no aburrido, es mucho más tranquilo y ahí sí escuchamos las canciones, por ejemplo, de los enanos al principio, entre otras cosas. Y no es el caso del Señor de los Anillos. A lo mejor esto de la acción es seguramente por lo que estaban comentando ustedes, chicos, acerca de cómo ante esta apuesta arriesgada, pues pretendía hacerse algo atractivo no solamente para los seguidores de Tolkien. Y pues funcionó a fin de cuentas. De hecho, deseo de confesar que esta es mi menos favorita de la trilogía del Señor de los Anillos. En, en rato siento que el ritmo está un tanto pausado, pero yo más bien fíjense que lo atribuyo al romance que hay por ahí, ¿no? Sí. Entre Arwen y Aragorn, que la verdad sí me da mucha flojera. El personaje de Arwen me da mucha flojera, la actriz es guapísima y todo eso, pero la verdad es que sí, siento que cada vez que está en pantalla todo el ánimo decae, que sabe ser lo contrario, pero la verdad es que no. Eh, pero algo que comentaba Jacobo es pues sí, lo interesante de reunir la comunidad con las personalidades y los caracteres tan distintos, ¿no? Entre el mago, el elfo, el enano y demás. Y algo que obviamente no es la intención de la película ni de los libros, pero pues yo creo que sí hay un viaje de crecimiento por parte de los hobbits. Ya ven que, me imagino que han visto los memes, a estas alturas de nuestra vida como que esperamos a ser hobbits, ¿no? A tener una vida tranquila, comiendo a gusto, estar tranquilos ahí en nuestra cuevita y demás. Pero pues como que estaban demasiado acostumbrados a este estilo de vida y hay, pienso yo, un crecimiento en el viaje que se realiza en todo esto. Aparte de todo lo emocionante que es la expectativa que uno tiene cuando Gandalf va a ver a Saruman, cuando avienta sus hechizos, ¿no? Lo emocionante que se ve cuando va cabalgando a caballo siendo el líder de toda la comunidad y todo eso. Y fíjense que dentro de la película rescato mucho la figura de Boromir, que creo que la película no le hace no le hace la justicia que se debe, como el personaje que sale en el libro, hay que decirlo. Al final podemos ver un poco cuando está tocando el cuerno que está sufriendo el ataque de los orcos, pero es algo que impone, por ejemplo, cuando estamos viendo o leyendo el libro. Pero bueno, yo retomaría nada más la cuestión de Peter Jackson de que sí ha tenido sus altas y bajas. En King Kong yo creo que, no sé ustedes, pero casi nadie nos gustó. Yo Ujú. creo que sigue siendo insuperable la versión de los 30, que es una maravilla. Claro. Pero sí se me hizo raro. Les platicaba hace ratito que se eligiera un director así, pero pues la verdad es que sí cumple bastante. Sobre todo, algo que yo quería comentarles a partir de que vi algunas escenas en la semana, es, disculpen la expresión, el pedo que debe haber sido filmar esto para hacer esos trucos de cámara, sobre todo con los hobbits, ¿no? La cuestión de las estaturas, la cuestión de las tomas, los trucos obviamente de cómo se hace de espaldas, alguna clase de tomas y todo eso,
para disimular que se está utilizando dobles, pero aún así, qué desmadre debe haber sido para la dirección y la edición también para hacer el acomodo de todo esto. Así que no solamente es la majestuosidad, sino también esta clase de detalles pues, en la que vemos que hay una buena película. Hay muchos trucos de magia que se utilizaron. Después de platicamos. ¿Jacob? Sí, fíjense que aquí estamos ante la muy, muy clásica polémica del libro versus adaptación, que ya saben que eso no lo podemos hacer prácticamente con todo lo que se representa así. Pero de acuerdo a lo que han mencionado, me ha hecho reflexionar algo que es bien interesante. Yo siento que la adaptación tenía como que tres opciones. Convertirse en una miniserie para ver todo eso de la vida cotidiana, que en ese tiempo las miniseries eran muy fracasadas, no es como, de hecho creo que la experiencia del Señor de los Anillos generó que saliera después algo como Game of Thrones, que precisamente permitió que una miniserie pudiera ampliar ese tipo de conceptos, convertirse a lo mejor en un musical, porque sí, el libro está lleno de canciones, pero pues se fueron por el lado de la acción. Digo, yo creo que sí defiendo que se hayan ido por ese lado, porque para el cine y para lo que buscaban y para lo que era, pues al final también que la película tiene un impacto, era la opción. Digo, porque pónganse a pensar, convertirlo en una reflexión sobre la vida cotidiana de la ruralidad versus la industria, porque ya saben que ese está en el contexto, en un musical y además una película de acción, pues hubiera sido una película de 10 horas, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que defiendo que se hayan ido por ese lado, porque no quedaba como que de otra. Y por eso las versiones extendidas también fueron tan innovadoras, no sé si recuerdan, innovadoras porque no se hacían versiones extendidas o estaban muy ocultas o casi eran de culto. Y me acuerdo cuando salió la famosa versión extendida, todos decían, ah, es una versión extendida, ¿qué es eso? Pues era eso, todo lo que precisamente porque el cine, porque estar 4 horas ahí sentado, en hora nalga no podían precisamente soportar, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una para que la gente pueda ver todas esas cosas que no se ven. De hecho, en la versión extendida amplían mucho la vida cotidiana de los hobbits, creo que Edgar sí las han visto, ¿no? O no sé si las han visto también los demás. Y bueno, ahí es donde está eso. Y yo creo que también otra cosa que de lo que mencionaban me hace pensar es que también, por qué tuvo tanto éxito? Siento que llega en un momento de vacío, ¿sí? En relación también a películas que pudieran ser emblemáticas. Veníamos de unos añitos de ver la trilogía de Star Wars, que fue en general decepcionante para muchos, ¿sí? Y también veníamos bueno, no, en esos mismos años estaban haciendo también las secuelas de Matrix, que bueno, ya hemos hablado de ellas. Sí, entonces creo que estas películas definitivamente también llegaron en un momento donde buenas películas, buenas adaptaciones para una generación que las necesitaba, después de una década o más de que no salía una trilogía que pudiera hacer eso mismo, pues creo que también eso fue lo que lo logró. Yo fíjense que recuerdo que los amigos que me la recomendaban eran metaleros, ¿sí? Ahí en la escuela en particular, dos amigos, un amigo y una amiga, que porque, no sé si saben, yo supongo que sí, entre la raza metalera, El Señor de los Anillos es muy conocido. Hay canciones, estaban muy, entonces ellos me decían, mira, es que va a salir El Señor de los Anillos, están súper emocionados, y me recomendaban los libros y la música, bueno, dije, pues va, y luego La cuando culpa la tienen los enanos. sí, y entonces, sí, en parte, y en serio, ya cuando lo vi, y ya hablando de escenas, en particular, yo la que me quedo así que fue una, incluso de las escenas que más me ha tenido así en el asiento, es la de Gandalf contra el Balrog. Digo, yo estaba así de que, wow. Sí. Sí, sobre todo por lo que prometía, por lo que se convirtió, por las buenas actuaciones, la verdad también. Yo creo que una de las cosas que también yo siento, puedo exagerar, ¿no? Porque a lo mejor faltaría tener un poco más de ojo para valorarlo, pero yo siento que tiene buenas actuaciones la película. Lo ves en sus personajes, o sea, esa escena donde está, por ejemplo, Frodo y nada más se le ve una lágrima cuando voltea y ya entiende que Gandalf ya no está, cosas por el estilo, son para mí soberbias y bueno, entre otras cosas por ahí. Pero bueno, ahí lo dejo en parte. Gracias. Fíjense que yo ya no distingo, yo prefiero las versiones extendidas y no y las versiones originales no las he visto desde que salieron en el cine, entonces ya no distingo, ya no sabía cuál es cuál. Eh, pero, pero sí hay que mencionar que si no hubiera sido por las ediciones extendidas, pues no, los director's cut, que era lo que se usaba en esa época, que ya pasó de moda también, entre comillas también.
no hubiera sido tan fuerte, no nos hubieran vendido tantos DVDs como nos vendieron en esa época y los comentarios del director. O sea, fue el momento cumbre de esas ediciones especiales de cajita doble, cajita triple, con la cubierta de gamuza o cubierta con un plástico especial. Caímos en el consumo. Pero porque, como tú dices, como estábamos todos vivos, estábamos con mucha hambre de consumir. Sí, no había grandes producciones, sí, no había trilogías, sí, no había historias largas. El último que habíamos tenido era Volver al Futuro, Duro de Matar, pero eran películas de acción, eran películas para los padres, eran películas para los adolescentes y adultos. Y esta era familiar, o sea, podías llevar a tu abuelita, podías llevar a tus tías, podías, y entendían. O podías llevar a los académicos, porque inclusive recuerdo nuestro maestro de ética, nuestro maestro de metafísica, se sentaba platicando sobre el Señor de los Anillos y que lo leía anualmente, por lo menos una vez cada libro. Entonces, el fallecido Pedro Gómez Danés. Entonces era algo que sí nos atrajo demasiado, no nada más a los ñoños, no nada más a los disque cultos, eh, a toda la comunidad, a toda la gente. Y bueno, está muy fuerte en la cultura de los niños, está muy fuerte. Y bueno, es que también salió Harry Potter. Ahí también está esa, bueno, las trilogías que son 7 películas o 8 películas y ya están haciendo más. Entonces, por un lado tienes los que son fans del Comunidad del Anillo, estás por otro lado los que son fans de Harry Potter, que eran más, un público un poquito más infantil, un poquito más joven que nosotros, pero aún así sí las vimos. Aún así sí me tocó ver todas las películas sí, de Harry Potter. Y bueno, hablando ya de escenas, sí, la del barro, fascinante, la mejor escena de acción, fantástica en mi opinión. Y esas escenas de tomas aéreas de la comunidad caminando entre las rocas, en las veredas, me fascina. Lo verde de la película me fascina. El río con las dos grandes estatuas de los reyes está Sí. increíble. Está hermosa esa película. Eh, repito, por Nueva Zelanda y por el hecho de que no nada más es una película de acción. O sea, sí tiene estos elementos de acción y nos quejamos, y, pero la naturaleza, la tierra, los árboles, la tierra, las rocas, etcétera, está muy vivo y es muy presente. Es como decir que la naturaleza o lo espiritual de la naturaleza es otro personaje que está presente en toda la película. Y eso hace que sea muy atractivo en particular para mí. Pero bueno, ahí me detengo. Comentario rápido, ni tan desaparecido es la versión extendida. En un mes viene Zack Snyder con su Liga de la Justicia, súper Sí, extendida, de 4 horas, sí, están sí, diciendo. sí. Así que ni tan desaparecido, te digo eso, porque dices que ya pasó de moda. Pues mira, te diré. No, pero ya había pasado un largo rato. Sí, Pero qué bueno que regresan. Y entonces vamos a consumir eso. O sea, ya nos tienen cautivos. Porque inclusive ya es una metahistoria porque ahora es un lío de cuestión de productor contra el director, sí, versión de autor o versión contra los Sí, autores, que pues nosotros sabemos que desde la Comunidad del Anillo, la producción, eh, o bueno, los productores han tenido mayor incidencia en cuestión de las decisiones de las películas de pasados X-Men, etcétera. Entonces, los directores o los autores de cine han disminuido a partir de estas trilogías, que es una cuestión negativa que salió. Pero bueno, después lo comentamos. José Luis. sí, bueno, fíjense que de la escena que comenta Jacobo, sí, definitivamente el Balrog es impresionante. Esa parte en el libro en particular a mí me obligó a leerla rápido. No, soy de los que se toman mucho tiempo para leer un libro. Me he tardado en leer historias de libros hasta 20 años, ¿no? Las dejo como episodios de series que se actualizan de vez en cuando, entonces las disfruto mucho en ese sentido. Soy un lector lento para eso, pero ahí en esa parte no. Tuve que terminarla, me dejó muy picado y cuando la vi en el cine me impactó también. También me impactó bastante. Es otro rollo y viendo ese Balrog que era de menor categoría, pensando en el gran Balrog que es el jefe de todos que terminó matando al más grande de todos los elfos,
te quedas pensando, ¿y cómo sería ese en la pantalla grande ese otro Balrog, ¿no? Gottmog, se habría sido impresionante. Y entonces la música en ese momento, junto con la escena, es otro rollo. Fíjense que ahorita respecto a las actuaciones, ahí el único que está de más, ya Emanuel me dará la razón, yo creo, es Orlando Bloom. Yo creo que él está ahí por famoso. Los demás están ahí por una buena elección en el papel. Y no lo hace mal el cuate, pero está ahí por famoso, ¿no? Por bonito. Sí, pues sí, básicamente. Pero bueno, todos los demás, a mí me sorprende, por ejemplo, viendo las edades, me sorprende saber que este actor, ay, se me fue el nombre. Estamos. ¿Elijah? ¿Eh? ¿Elijah Wood o quién? No, bueno, Elijah Wood es el más joven de todos, junto con el mismo Orlando Bloom, pero los demás no, este cuate, ay, ¿También? Aragón, no, ¿Hugo Viggo Weaving? Mortensen. No, ese es ¿eh? Viggo Mortensen. Diego Mortensen. Viggo Viggo Mortensen Mortensen. tenía la edad en aquel entonces de las que tengo yo ahorita, ¿no? Y digo, ay, güey, ya pasar el tiempo. Y el otro actor, el que la hace de Pippin, también era grande, ¿no? Y ahí no lo parece, también era grande el cuate. También Y Rudy, Sean Austin, también estaba grande. sí, ¿no? Y bueno, ahí digamos que la mera verdad es que realmente fue un buen casting, a mí me gusta mucho. No cumplieron ahí con Hugo Weaving porque el tipo no es bonito y los elfos deben ser bonitos en la mitología de Tolkien, pero el tipo tiene la personalidad necesaria para eso, ¿no? Entonces, me parece que estuvo muy bien lo de las actuaciones. Yo me quedo también con esa escena y con la música de fondo. Y pues el mismo Gandalf, cuando antes de que supieran qué onda, bueno, quienes habíamos leído el libro sabíamos, cuando él les dice corran, ¿no? Y se escuchan esos rugidos, te esperas lo mejor. Y efectivamente no te decepciona, ¿no? Gracias, José Luis Emanuel. Bueno, primero que nada, con respecto a Orlando Bloom, yo creo que la única vez que se le ha creído, no he visto Cruzada, ya después les pediré su punto de vista de la película de Cruzada. De hecho, me interesa la opinión de Jacobo porque es un evento histórico bastante importante por un buen director, ¿no? Pero bueno, en otro sentido, Troya, yo creo es la única vez que se la cree Orlando Bloom Por porque es odioso. antipático, ajá, es completamente antipático y es un pusilánime. En realidad, Paris es un pusilánime y lo hace a la perfección ahí, ¿no? Así que uno dice, no, vato soquete. En fin, No a es ver nadie si no sufre un no es nadie linchamiento o sin algo. Apolo, ¿no? Sí, París no es sí, nadie sí, sin Apolo. secundado. Y lástima que es el que se queda con el honor de haber matado al señor Aquiles. Pero en fin, ¿no? Regresando a El Señor de los Anillos. Eh, yo recuerdo un ejercicio que hacía José Luis, que a veces ponía música de Conan el Bárbaro o la música de Gladiador para acompañar la lectura y me acuerdo que me platicaba que funcionaba, ¿no? Esa música de tamborazos en lo que había batallas y todo eso. No sé si te acuerdas, José Luis, una vez veíamos un reportaje de Señor de los Anillos en el que los extras habían trabajado sin sueldo, pero pues con las armaduras y andando a caballito y toda la cosa durante unos 2, 3 meses, que me acuerdo que José Luis decía, yo sí lo hubiera entrado, ¿no? Y pues sí, Claro. yo creo que hubiera sido una experiencia interesante hacer algo por el estilo. Y bueno, Tengo por ahí, perdón, tantito la nota, tengo por ahí entendido que gran parte de la gente que anduvo a caballo eran mujeres. órale. Es un grupo de mujeres que se dedica a ser jinetes y las contrataron, las maquillaron muy bien para que no pareciera, pero la gran cantidad de jinetes que andan ahí son mujeres. Vaya, dato para la trivia. La verdad es que no lo sabía y bueno, y aparte con todo ese cúmulo de armaduras, pues obviamente iba a pasar desapercibido, ¿no? Y pues yo creo que la película, qué raro, ¿no? Pero estaba viendo en la Wikipedia que, digo, para cosas de espectáculo sabemos que sí sirve, por si algún alumno está viendo esto, pero, pues no fue tanta la inversión, ¿no? Cosa de 90 millones de dólares que ahorita se la gastan en cualquier producción mediana y a comparación del boom, bueno, boom no, porque lo utilizan los gringos en otro sentido, el éxito de taquilla que fue, vaya que sí es bastante sorprendente cómo es que una inversión relativamente baja para estas alturas en lo que se refiere al cine tuvo un impacto bastante fuerte.
Y pues de lo demás, pues, ¿qué más puedo decirles, no? Algunas nominaciones al Oscar, que si bien recuerdo ganó 4, no fue esa explosión que tuvo, por ejemplo, la tercera parte, que 11 de 11, Claro. si bien recuerdo, pero creo que antecede bastante bien a lo que va a ocurrir después con la trilogía. Y en fin, no, sigue siendo muy emocionante verla y creo que el que haya versiones extendidas nos permite volver a ver o volver a visitar la historia. Un breve comentario nada más. Fíjense que me interesa hablando de eso, otra de Snyder, Watchmen, The Ultimate Cut, que no llegué a verla. Así que Mm. la tengo por ahí pendiente. Gracias, Emanuel. ¿Luego? Pues rápido, yo creo que, espero que hablemos de las demás, porque una de las cosas que más daba miedo y por la cantidad de secuelas malas que había es que la que viniera fuera mala. Y Ujú. gracias a los elfos no lo fue. Y no nomás no fue mala, fue diferente, o sea, es otro ritmo, o sea, muy bien pudieron haber repetido la misma fórmula, pero en muchos sentidos es otra cosa. Y mi segunda escena favorita de la película definitivamente es la muerte de Boromir. O sea, la fraternidad y el duelo de actuaciones que tienen Viggo Mortensen y Sean Bean, que ahorita a Ey, lo mejor podría ser así de que, si quieren no son novios, no. La forma en que se muestra el otro la lealtad al bromance. rey, y, exacto, sí, ahorita saldrían con algo así. En ese momento creo que es una escena que te enternece por la forma en que los dos están comprometidos ante la idea y te hace notar que son hermanos de guerra. Sí, es algo que para mí, en serio, o sea, me hizo llorar. O sea, Mm. es muy, Sí, es muy muy emotivo. entrañable. Y bueno, ahí se los dejo, porque esa escena para mí, la verdad, es genial. No, la redención de Boromir, ¿no? Sí, Tienes la razón. Sí, es redención. algo muy padre. Y cómo el otro lo tiene en sus brazos, ¿no? Y los dos están así, ya en un pacto cuando le dice protege, ¿no? Protege Ujú. a Gondor, ¿no? Eso es, pone la piel chinita. Fíjense que mi parte favorita, ya es que un minuto, es cuando Aragorn deja ir a Elijah Wood, que por cierto odio a Elijah Wood. Lo sufrí toda la película y nunca lo disfruté. Pero es que sí están buenas. Y se voltea, y sin voltear, ¿qué? Se enfrenta a los 90 Urukais que venían encima. Esa es mi escena favorita, esos 2-3 segundos en los que se voltea. Pues muchas gracias, muchachos. Sí, vamos a darle a las siguientes, y también Watchmen, pero no hemos ni hablado de 300 y no hemos hablado de Troya, entonces hay poco a poco, hay mucho, entonces paciencia. Les recomiendo mucho las versiones extendidas y obviamente los libros son superiores, en este caso a las películas, ahí no hay discusión, todos confirmamos eso, ¿sí o no? Sí, sobre todo el Sí. Silmarillion. Sí. Les recomiendo también la lectura del Silmarillion, ahí hablan del origen del universo, del cosmos. Bueno, lo tengo pendiente, Ya te tardaste. anotado. No, es otro rollo esa Es que obra. fue un compromiso leer los otros 3, pero ya pasó tiempo, así que sí. Bueno, pues muchas gracias, muchachos.